en futuros. Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo van a marcar estas elecciones de midterm que teníamos puestas en el calendario la evolución de los próximos meses? ¿O tiene un valor relativo por todo lo que también tenemos encima de la mesa? Inflación, bancos centrales, COVID-0 en China, guerra de Ucrania. ¿Cómo va a ser el peso que tengan las elecciones de hoy? Bueno, en condiciones normales los problemas que hay en la economía mundial son lo suficientemente importantes como para tener su dinámica propia independientemente de elecciones partidistas, pero en este caso concreto, dada la polarización política y más que política en Estados Unidos, un vuelco que anuncian algunas encuestas, un vuelco radical o un vuelco moderado, un cambio de mayoría en cualquier caso, tanto en la Cámara de Representantes como el Senado, puede tener principalmente el efecto de bloquear o dificultar la adopción de respuestas de política económica y de política política por parte del gobierno de Estados Unidos y dejarlo en una situación de estar maniatado en los próximos 2 años, que es un lujo que ni Estados Unidos, ni la economía, ni la política mundial pueden permitirse. Dicho esto, también es cierto que cuando se dan este tipo de circunstancias de bloqueo en las altas instancias políticas, esto da más margen de maniobra a algunos organismos que andan por ahí, en especial la Reserva Federal. Yo creo que Jerome Powell tendrá más poder en un escenario en que el Congreso y la Casa Blanca se bloqueen mutuamente, y creo que la Reserva Federal tendrá más margen para hacer lo que crea que tiene que hacer. Hay un precedente conocido, excepto por los que tenemos cierta edad, y es a final de los años 70, 1979-1980, cuando era presidente el demócrata Jimmy Carter, que en sus últimos 2 años de mandato también estuvo muy tocado, también estuvo muy maniatado. Fue cuando se nombró presidente de la Reserva Federal a Paul Volcker, y Paul Volcker empezó su cruzada antiinflacionista subiendo los tipos de interés a niveles incluso superiores a los que estamos discutiendo ahora. De tal forma que la política económica de Estados Unidos, al final del mandato de Carter, quien mandaba de verdad en la economía era el presidente de la Reserva Federal, ganó protagonismo por el bloqueo del Congreso y Casa Blanca, y sospecho, intuyo, percibo que puede darse algo parecido, que Powell se convierta en el árbitro de la política económica aún más en un eventual escenario de bloqueo. No son buenas noticias porque la política deberían hacerlo los políticos, pero bueno, esto es lo que hay. ¿Pero al mercado gustaría? Al mercado no le disgustaría. Yo creo que en estos momentos, bueno, también hay que recordar que la actual secretaria del Tesoro en la administración Biden es Janet Yellen, es la antigua presidenta de la Reserva Federal. Fue relevada precisamente por Powell en 2017, creo recordar. Por tanto, a los mercados creo que la política de Janet Yellen le gusta, pero creo que le gusta más la de Powell. En cualquier caso, bueno, creo que estamos hablando de un mundo subóptimo. Lo ideal sería que la política la hicieran la Casa Blanca, el Congreso, y tener que contar con que algunos técnicos bien documentados como Powell o la Reserva Federal asuman más dosis de liderazgo es una situación subóptima, pero bueno, me has preguntado tú qué consecuencias podría tener un bloqueo institucional en Estados Unidos como resultado de una mayoría en ambas cámaras contraria al color político de la Casa Blanca, y quizás esta es una percepción. Quizás se podría reeditar la situación de los 2 últimos años de mandato de Jimmy Carter, 1979-1980, además curiosamente en un escenario en que la inflación desbordada era el principal problema, en que la política de la Reserva Federal era subir los tipos de interés, comprendida por uno, incomprendida por otros, que el resultado fue una recesión en Estados Unidos en 1981 y 82, y posteriormente una recuperación bastante importante que nos llevó a una cierta prosperidad al final de los 80 y principios de los 90. Por tanto, bueno, hay precedentes históricos de situaciones complicadas como la que puede producirse si se confirman las encuestas que se anuncian para hoy. Europa. Ayer, cumbre europea, donde Gentiloni nombró ya que el elefante estaba dentro de la habitación. Dijo que la recesión llega, is coming, the recession is coming, pero que se iba a hacer todo lo posible para evitarlo. Y esta mañana Luis de Guindos ha dicho que es muy probable que el cuarto trimestre del 2022 sea negativo, y que eso, así como de refilón, podría ampliarse a el primer trimestre del 2023. Empieza a asumirse por Europa que la recesión
igual para Estados Unidos puede salvarla en el último segundo o puede ser más superficial, pero en Europa no hay quien la salve. Ha dicho que la inflación estaría en el entorno del 10,7% durante un periodo largo, lo cual es también muy por encima, más de 5 veces por encima que el objetivo que tiene el Banco Central Europeo. La recesión es inevitable en Europa, Juan. La recesión o la desaceleración, vamos a jugar con los términos, si te refieres a si vamos a entrar en crecimiento negativo el último trimestre de 2022 y el primero de 2023, pues no hay que descartarlo. Tú hace un momento presentabas los datos 60-40, 40-60, según el lado del Atlántico que se considere. Bueno, es inevitable. La vida, excepto la muerte, hay pocas cosas inevitables, que está complicado, sí, pero bueno... Ya sabemos que los economistas muchas veces nos dejamos la bola de cristal en casa. A mí sí me gustaría introducir un elemento que sale poco, pero creo que es relevante y que también podría explicar por qué el Banco Central Europeo, como la Reserva Federal, pero aún más el Banco Central Europeo, es reacio a explicitar cuál es su target de tipos de interés para el 2023. Y es que los bancos centrales tienen muy claro, que operan en los mercados financieros, que lo relevante para tomar decisiones económicas son los tipos de interés reales. Los tipos de interés reales. No los tipos de interés nominales, sino los tipos de interés reales. Y los tipos de interés reales, como es bien conocido, son los tipos de interés nominales descontando la inflación esperada. Si tuviéramos ahora unas previsiones fiables de inflación para 2023-2024, podríamos preguntarle al Banco Central Europeo y seguramente nos contestaría cuál va a ser su política, su estrategia de tipos de interés nominales, lo que ustedes dejan en sus famosas decisiones en Frankfurt. Pero dada la incertidumbre acerca de la inflación, no se compromete. En el caso, por ejemplo, de que se esperara de verdad, que no me lo acabo de creer, que la inflación fuera del 10% durante todo el año 2023, oye, subir los tipos de interés al 4, al 5% con una inflación del 10% serían tipos de interés negativos, ultra negativos, tipos de interés muy expansivos. Decir que el Banco Central Europeo, que si sube los tipos de interés dejándolos con una inflación del 10% en tipos de interés reales negativos del 3, del 4, del 5%, si llamamos a esto política monetaria contractiva, pues bueno, es un poco forzar las palabras. ¿Qué pasa? Ni yo, ni creo que el Banco Central Europeo cree que de verdad la inflación durante todo el año 2023 va a ser del 10%. Puede tener un pico, final del 22, principios del 2023. Se confía en que la fuerza de las medidas tomadas o los cambios geopolíticos reduzcan la inflación en 2023 en promedio a niveles del 5, del 6%, y entonces unos tipos de interés del 5 o del 6% nominales nos dejarían en tipos de interés reales del 0, que es más o menos también lo que pasó en algunos momentos de los años 70. Yo creo que esta es la gran incógnita de la cual se habla poco y que al final devuelve la pelota a una incertidumbre que hoy por hoy no podemos resolver, y es la evolución prevista de la inflación, prevista de una forma creíble para 2023-2024. Pues muchas gracias por ese análisis, Juan Tugores, catedrático de Economía en la Universidad de Barcelona. Juan, buen día y buenas clases. Gracias igualmente a vosotros. 9:30, primera media hora de cotización del día de este